Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Just, porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota. ¿Qué tal, amigos de Dos Hunter TV? Bienvenidos, muy buenas noches tengan todos ustedes, como cada jueves. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues nuevamente con nuestro director general, el doctor Fidel León. Fidel, muchas gracias. No, gracias al contrario, por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Por estar con nosotros una vez más en estos jueves. Ya tenía rato que no. Ya tenía rato que no nos tocaba. Sí. Sí. Pero bueno, te agradecemos mucho y es porque el día de hoy un tema muy en específico y que, pues, ¿quién mejor que tú que platicarnos de este modelo de negocio, viendo a la unidad veterinaria como un negocio? Porque, bueno, finalmente de aquí vivimos muchas familias, ¿no? Claro. En un punto atrás habías hablado de por qué algunos hospitales o clínicas cobran más que otros, y de ahí surge también la inquietud de alguna parte del auditorio de ver también, pues, por qué de pronto una unidad veterinaria es más rentable que otras, ¿no? Incluso dentro del mismo corporativo Dos Hunter, la misma inercia, tienes tu centro matriz y tienes tus sucursales, y unas son más productivas que otras. Es correcto. Unas generan más que otras, y obvio esto es debido a muchos factores, pero se trata de que todas vayamos equilibradas, ¿no? Habrá meses buenos y meses malos como todos los negocios, pero siempre has buscado un equilibrio y pues ya tienes perfectamente establecidos los mecanismos, los protocolos, los procesos para que esto se dé. Pero invariablemente de pronto una unidad de negocios deja de ser menos productiva por algunas circunstancias. Dentro de esta experiencia que tienes de prácticamente 16 años en este ramo, ¿qué es lo que tú has podido notar que de pronto sucede para que una unidad deje de ser tan productiva o deje de ser productiva, empieza con ciertas complicaciones que de pronto, bueno, rescatarlas pudiera ser difícil si no tenemos muy claros nuestros objetivos y los procesos, supongo, ¿no? Claro, yo creo que hay, como bien dices, es una serie de factores que afectan o sí que benefician o perjudican que una clínica veterinaria pueda desarrollar de buena manera como negocio. De entrada, como bien lo dices, es un negocio, aunque de repente muchas personas hablen sobre los veterinarios que trabajan por vocación o que deberían, salud, ¿no? Que deberían de trabajar por vocación, ¿no? Sí, lucrar pues es una palabra que básicamente significa que trabajas por dinero, ¿no? Como mercenarios, ¿no? Un mercenario de la salud. Pues la realidad es que sí, o sea, un mercenario pues trabaja, hace algo por lo que tú le pagas, pero pues en términos generales todos somos mercenarios. Todos lucramos porque buscamos un sustento, claro. Buscamos el sustento económico para nuestra familia. Podemos ganar más o menos en función de lo que hagamos y en función de qué tan buenos seamos o inclusive de qué tan inteligente trabajemos, ¿no? Entonces, pues digo, querramos o no, al final esto es un negocio y como tal tiene que funcionar. A veces las personas tienen que entender que para que podamos ayudar, como en el caso de Dog Hunter, que tenemos la fundación, que tenemos programas, esterilizaciones gratuitas, que tenemos una serie de apoyos a rescatistas en algunos casos, ¿no? Entonces tienen programas de recompensas que hay. Programas de recompensas para los clientes. Digo, hay una gran cantidad de cosas que hacemos, que damos, pero la gente tiene que entender, y por lo menos muchos de los clientes de Dog Hunter lo han entendido, es que para que nosotros podamos seguir haciendo y dando, tenemos que ganar dinero. Si no ganamos dinero, no va a venir el gobierno y nos va a decir, ten, aquí hay dinero, hazlo gratis. No. Entonces, los mismos clientes lo tienen que entender. Entonces, vienen, ellos pagan y con ese dinero podemos hacer más. Pero eso es, vamos a decir, el objetivo. O más bien, el objetivo básicamente se enfoca en que para poder hacer eso y para poder
no lucrar en algunos casos que es necesario, ¿no? Por la gente, o hay mascotas que no tienen propietario, ¿no? Y que requieren atención y que no tenemos a quién cobrarles, pues al final tenemos que tener un buen negocio detrás para poder dar, ¿sí? Para poder dar gratis. ¿Sí? Entonces, ese es el punto importante. Ahora, ¿cómo nosotros como veterinarios hacemos que nuestra clínica, consultorio, hospital sea rentable, sea productivo? Pues tenemos que juntar 3 puntos importantes. Uno, primero, pues nuestros procedimientos. Debemos de tener procedimientos claros, que médicamente den resultados, que existan, que tú vengas y exista un proceso desde que llegas, cómo te reciben, qué se hace, la consulta, el interior de la consulta, cómo se hace un examen físico, al finalizar la consulta, qué viene, ¿no? La explicación, te entregan una receta, te entregan medicamentos, posterior a eso, pues los seguimientos, estar pendiente, mejoró o no mejoró, ¿no? Entonces, la parte clínica, el proceso como tal. El segundo punto es precisamente el cliente. O sea, el cliente que viene por ese requerimiento que nosotros le vamos a solucionar, que el cliente tiene esa necesidad, ¿no? Que nosotros la vamos a solventar. Y el tercero, pues es el médico o el personal, ¿no? Me refiero al médico porque pues, estamos hablando de un procedimiento clínico, Claro. pero estamos hablando en general del personal, la persona que te recibe en la puerta, el recepcionista, el que mantiene limpio, el personal de mantenimiento y limpieza, el chofer que va por la mascota a tu domicilio y la trae, la persona que lo baña, la persona que le corta el pelo, aquella persona que hace posible que tengamos los medicamentos, que se hace cargo de las compras, del control de los inventarios, la persona que se hace cargo de la administración, el control, los gerentes, ¿no? De la clínica o de la sucursal, el de recursos humanos que se hace cargo de contratar al personal y que siempre tengamos el mejor recurso humano disponible, ¿no? O sea, en términos generales, las personas que forman parte, ¿no? Si esas 3 cosas se conjuntan, el procedimiento, el cliente y el personal, definitivamente el resultado es que vamos a ser productivos, ¿no? Vamos a dar un servicio de calidad. Ya, pues, digo, iremos desglosando el procedimiento, el cliente, quién es el cliente correcto, ¿no? Quién es el personal correcto y cuál es el servicio correcto, ¿no? Claro, porque finalmente, bueno, cada clínica, hospital, consultorio tiene un target de clientes. Y también hablando de esas 3 partes, pudieran no ser 3, porque tú estás hablando de un gran consorcio, y perdón el ejemplo de como 2 Hunter, pero sí, habrá quien es una sola persona, un solo veterinario con un consultorio y él es el de recursos humanos, el que baña, el que rapa, el que da consulta, y aún así pudiera no ser productivo. Pero me lo contestas después de la cápsula, ¿te parece? Vamos a nuestra cápsula de A Mordidas y volvemos. Esta cápsula es presentada por Hus. Como su propio nombre lo indica, son originarios de Australia, donde viven formando grandes bandadas y desplazándose por amplias superficies para alimentarse. Para diferenciar si un periquito es macho o hembra, nos tendremos que fijar en el color de la teca, que es la parte de encima del pico que corresponde con las narinas. En los machos es de color azul y en hembras color marrón. Sin embargo, en ejemplares juveniles el color de la teca es rosado. Al igual que la gran mayoría de citácidas, se trata de una especie monógama, es decir, permanecen toda la vida con la misma pareja. Pueden llegar a aprender trucos, algunos incluso vocalizan imitando nuestra habla. El hábitat ideal de un periquito australiano es siempre el mayor que podamos ofrecerle. Por lo tanto, cuanto más grande y enriquecida sea su instalación, es mejor. Si no disponemos de una voladera o habitación, será indispensable que pase grandes periodos del día fuera de su jaula para ejercitarse, entretenerse e interaccionar, siempre bajo supervisión para que no sufra ningún accidente. Lo más importante es que su alojamiento se encuentre en un sitio tranquilo, alejado de ruidos,
fuertes movimientos o cualquier peligro como pueden ser otras mascotas, humos de la cocina, etc. Y que sea lo más segura posible en cuanto a materiales. Evitar los materiales tóxicos o peligrosos para su integridad física y bien asegurado para que no puedan escaparse. La higiene de los elementos que componen su instalación debe de ser periódica y exhaustiva para evitar posibles infecciones. Con respecto al sustrato, usar preferentemente de origen vegetal, papel prensado y evitar todos aquellos materiales que puedan causarles irritación de las patas, ojos o vías respiratorias como virutas de madera o arena de gato, entre otras. Las percheras o posaderos deben poseer superficie irregular y disponer de mucha variedad en cuanto a texturas y diámetros, priorizando las formas naturales. En cuanto a la iluminación, es importante respetar las horas de luz naturales y las horas de sueño necesarias y aportar radiación ultravioleta. Esto se consigue mediante la exposición solar directa sin cristales de por medio. O, si nos resulta totalmente imposible, mediante bombillas con aporte de radiación UV. Es indispensable siempre que estén en el exterior o a la intemperie y proporcionar una zona de sombra o refugio para así también proporcionar sombra y proteger de las inclemencias meteorológicas. Esta cápsula fue presentada por Who's. Bien, estamos de regreso después de haber visto nuestra cápsula de mordidas y estamos platicando sobre la productividad, la rentabilidad de los negocios, los establecimientos veterinarios. Hablábamos en el bloque anterior de 3 factores importantes, ¿no? Que es pues el negocio, el cliente, el equipo médico y el equipo administrativo. Quizás una buena ubicación también de pronto pudiera afectar o no, pudieras estar muy escondido y afectarte o no. Vamos a platicarlo, pero nos habíamos quedado antes del corte y yo te mencioné, me hablabas de una gran estructura dentro de un hospital veterinario, pero te mencionaba yo, bueno, ¿y qué pasa con aquel, vamos a llamarlo así sin manera de ser despectivo, el pequeño veterinario que de pronto es él solito, tiene su consultorio y él es el de recursos humanos, el de compras, el recepcionista, el médico, el estilista, el bañador de perros, incluso hasta el que los va a buscar? Y aún así pudiera no ser rentable la unidad de negocio. Pero al final aplica, porque son 3 aspectos. Digo, sí, yo te mencioné, a lo mejor, digo, en Dog Hunter trabajamos más de 30 y tantas personas, 40 personas, ¿no? Pero, como bien dices, en un consultorio que de hecho va empezando. Es el médico que hace todo el esfuerzo y pone su consultorio en el porche de su casa, en un cuartito, en la entrada, ¿no? Renta un local pequeño y él es el todólogo, pero al final estás hablando de procesos, porque no importa qué tan pequeño sea, debe de tener sus procesos clínicos, médicos, de atención. Al final el cliente llega, aunque él sea como la serie, ¿no? Bugs Bunny primera base, Bugs Bunny segunda base. Pues sí, ¿no? Él recibe, él atiende, él registra, él lo pasa al consultorio, él da la consulta, él entrega medicamentos. Él va por la mascota o él entrega la mascota, él da los seguimientos, él baña, él corta, pero al final son procesos. Entonces debe tener muy claro sus procesos. El segundo, pues es que debe tener muy claro quiénes son sus clientes. Y el tercero, ¿sí? Pues el personal, ¿sí? O sea, él es la persona, él es el que atiende, ¿no? Y en muchas ocasiones ahí es donde radica el éxito, ¿no? Una persona que se maneja sola, pues ella tiene el control de todo, pero cuando empieza a crecer y contrata a una segunda persona, a una tercera persona, ahí es cuando puede empezar a fallar. Y eso es normal, ¿eh? A nosotros también nos ha pasado y de repente... Digo, en un momento tú empezaste así, era nada más... Pues es que todos tu esposa empezamos. y tú, ¿no? La gran mayoría, bueno, te iba a decir no conozco, pero sí conozco algunos que pues económicamente han estado bien y papá les puso consultorio a cierto nivel, ¿no? Pero la gran mayoría empezamos así, la gran mayoría empezamos con una mesita. Tengo historias de médicos que empezaron
con una mesita de madera y sin microscopio, ¿no? Con los recursos que tenían en ese momento en la bolsa. Pero yo creo que esto aplica, ya sea que vayas empezando con poco dinero, con mucho dinero, o que tengas muchos años en la industria, tengas muchos años o un hospital muy grande. Al final, desde mi perspectiva, son 3 puntos bien importantes, ¿no? Los procesos, el cliente y el personal. O sea, si esas 3 se alinean, seguramente la posibilidad de que seas productivo o que seas eficiente es alta. Ok. Cuando una unidad de negocios no es productiva, si alguno de estos 3 puntos que nos mencionas, que es la base del negocio, empieza a ir más arriba que otro o más abajo que otro, ¿ahí se pierde la productividad o no necesariamente? Pues se pierde. Mira, puede haber una persona que sea excelente médico, que tenga muy buenos procesos. Una clínica pequeña sea la única persona. Pero su enfoque del cliente es incorrecto. Hay un dicho por ahí que dice que el cliente siempre tiene la razón. Pues la realidad es que no es cierto. O sea, a ese dicho yo creo que le hace falta algo, ¿no? O sea, de hecho lo escuché en alguna plática que tomé, ¿no? O sea, el cliente correcto siempre tiene la razón. El cliente incorrecto no siempre tiene la razón. Entonces, si tu enfoque es tener procedimientos muy claros, bien hechos, con insumos de calidad, pero tu enfoque va al cliente que está buscando economía, la realidad es que no vas a ser tan productivo como pensabas. Porque en tu cabeza está hacer un procedimiento, no sé, una cirugía con todo lo que debe de llevar, pero para que te la paguen, el cliente al que tú estás yendo no tenga tal vez no tenga la solvencia para capacidad, hacerlo. o a veces sí tienen la solvencia, pero no quieren pagarlo, porque la mascota, como antaño, hoy todavía de hecho hay personas que tienen al perro. Es Sí. el perro, ¿no? ¿Cómo voy a pagar una cirugía de, no sé, 10,000 pesos por un perro? ¿Sí? Pero de repente te encuentras personas que te pagan eso o más por su hijo. Y su hijo no humano, sino su hijo el perro. O sea, es el perro que es parte de la familia, ¿no? ¿Sí? Entonces, el enfoque del cliente es importante. Así que por mejor médico que tú seas, por mejor que tú atiendas, si tu enfoque hacia el cliente no es adecuado, no vas a poder realizar o no vas a poder cobrar o vas a tener que perder dinero o ganar muy poquito, ¿sí? Lo que te llevaría a tener que hacer muchos procedimientos para poder sostener el nivel que quieres tener en tu clínica, ¿no? Sí, y ahí obviamente pues ya no eres productivo. ¿Cómo obtener entonces el cliente exacto para ti? ¿Qué es lo que quieres dar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer medicina de primer nivel? Entonces necesitas propietarios que estén dispuestos a pagar por un buen servicio, a pagar por una buena atención, ¿sí? A decir, yo no tengo un perro, tengo un hijo, tengo un hermano, tengo un confidente, es mi compañero. Entonces quiero lo mejor de la vida para mi compañero, para mi hijo, habrá muchos veterinarios, muchos colegas o mucha gente que no esté de acuerdo con eso, pero no se trata de que estemos de acuerdo o no, se trata de la realidad, y la realidad hoy en día es que así funciona. La sociedad así está funcionando, entonces no podemos ir contracorriente. ¿Sí? Es difícil, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar esta situación y obviamente nosotros ponernos al nivel, porque alguien lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, si quieres procedimientos de calidad, tienes que ir sobre el propietario que esté realmente preocupado por hacerlo, ¿no? En alguna ocasión me decían, entonces tú vas por clientes que tengan mucho dinero. No. En Dog Hunter tenemos clientes que económicamente no son millonarios, aquellos que tienen mucho dinero, pero tenemos muchísimos clientes que son como nosotros, tienen un trabajo, tienen un salario, pero les preocupan sus mascotas. Entonces están dispuestas a lo mejor no te van a pagar un procedimiento hoy de 20 a 30 mil pesos, pero sí son conscientes y van trabajando sobre la medicina preventiva. ¿Sí? Van
haciendo un presupuesto de su ingreso para semanalmente, quincenalmente o mensualmente ir trabajando con sus mascotas. Entonces, eso también es importante. Entonces, ¿qué es lo que tú ofreces? ¿Cuál es tu cliente? ¿Sí? Que lo debes de tener claro desde el principio, ¿no? Deberíamos. Desde tu creación. Haciendo un pequeño paréntesis, Stan acaba de hacer la creación de las Simi Pets. Ellos tienen un target ya muy perfecto a quienes le van a llegar. Claro. ¿no? Entonces, desde que crean su unidad de negocio ya saben el público que quieren captar. Son Así empresas. debería de ser. Pues ¿no? sí, es que son empresas muy grandes que tienen objetivos muy claros. Entonces, cuando ponen ese ladrillo es porque ya saben de qué tamaño va a ser el edificio y saben quién va a entrar, ¿no? Cuando nosotros... Pero es la misma visión que deberíamos de tener todos al poner Claro, un negocio. por supuesto. Claro, no sabes qué va a pasar, pero la visión la debes de tener. El objetivo. Bueno, no tenemos comprado el futuro, pero definitivamente trabajamos para que ese futuro se dé. Claro. O sea, tú te paras... Nosotros no deberíamos de pararnos hoy y levantarnos a decir, a ver cómo me va en el día. No. Yo ayer trabajé para hoy tener consultas. Entonces, ayer el personal Dog Hunter se durmió sabiendo que hoy teníamos 10 consultas. Que lleguen o no, esa es otra cosa. Claro, claro. ¿Sí? O que lleguen más, es diferente. Que salga una cirugía, lo que tú quieras, ¿no? Pero ayer trabajamos para hoy ya tener consultas. ¿Sí? Y así hay que hacer todos los días, ¿no? Tú trabajas y construyes tu futuro. Puede no darse de la manera que pensaste, o puede no darse en el tiempo que te imaginaste, pero definitivamente algo sí tiene que ser muy cierto. Lo tienes que construir. Claro. Si no, pues entonces estás supeditado a la suerte y la suerte puede favorecerte ¿O no? o no. Así es. ¿Sí? Permíteme hacer otra pausa. Vamos a nuestra cápsula de mascotarreo y regresamos con más de esto que estamos hablando de la productividad en los negocios, en los establecimientos veterinarios. Volvemos. Esta cápsula es presentada por Beautiful Stone. ¿Alguna vez te has preguntado quién habita en el fondo de nuestros mares y océanos? Conocemos a todas estas especies como fauna abisal y es bastante diferente a todo aquello que conoces. Peces ciegos, cefalópodos gigantes y especies que, a primera vista, estaremos todos de acuerdo que nos recuerdan a monstruos. Conocemos como zona abisal a la región del océano que se encuentra a una profundidad de entre los 4.000 y 6.000 metros aproximadamente. Aún, hoy en día, siguen siendo una gran desconocida, habiendo incluso quienes afirman que conocemos más del espacio exterior que de esta región de nuestro planeta. Un hecho curioso, si tenemos en cuenta que se estima que representa en torno al 75% de todo el océano habitable, por lo que su estudio se hace más interesante. Esta zona tiene unas características ecológicas únicas que ha hecho que la fauna que en ella podemos encontrar sea muy distinta a la que encontraremos en el resto del océano. La característica más importante es que es una región afótica, es decir, que la luz del sol no alcanza esta región. Una de las principales características de la fauna abisal es la bioluminiscencia, aunque no es exclusiva de este ambiente, pero sí es más frecuente que en otros. La bioluminiscencia es la capacidad que tiene un organismo de producir luz mediante reacciones químicas, por lo que, en este ambiente carente de luz, puede jugar un papel fundamental para aquellas especies que tienen esta capacidad. Por ejemplo, sirve para poder ver en la oscuridad, pero también para poder atraer a presas y así ser más competitivos por el alimento. Relacionado también con esto, encontramos que muchas especies tienen ojos extremadamente sensibles a la luz, por lo que con muy poca cantidad pueden obtener información del medio. A pesar de lo poco que se conoce, ya se han registrado decenas de diferentes especies de animales en estos ambientes. Por este motivo, nos centraremos en la fauna avisopelágica, es decir, aquellos animales que nadan libremente, como lo son el calamar colosal,
el pez abisal pelícano, el pez abisal de cabeza transparente y el rape abisal, entre algunos. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bien, pues después de nuestra cápsula de mascotarreo, continuamos. Perdón, Fidel, te interrumpí. Hablábamos antes de ir a esta cápsula de que debemos como negocios tener muy claros el tipo de cliente que queremos, ¿no? Para que entonces pues, podamos enfocarnos perfectamente en ello y prestar el servicio que queremos, ¿no? Sí, es y correcto. tener la gente que queremos y lograr los objetivos. Al final tú como empresa, en este caso como clínica veterinaria, pues tenemos que tener una misión, un objetivo, tenemos que tener claridad, pero algo muy importante es qué es lo que tú das, o sea, qué es lo que nosotros ofrecemos, qué nos hace diferentes de alguna otra clínica, ¿no? Nos hemos caracterizado durante muchos años por hacer, no sé, las cirugías que pocos médicos están dispuestos a realizar, ¿no? Por compartir el riesgo con el propietario de operar a un paciente que igual y fallece por la edad o por el problema que tiene, pero igual y no, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo nos hemos caracterizado por eso, nos hemos caracterizado por darle la oportunidad a los pacientes y hospitalizar a aquellos pacientes que nadie quiere hospitalizar porque no quiero que se me muera a mí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu objetivo de valor? ¿Qué es lo que tú das a cambio de lo que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Y ahí es donde entra también la tercera parte, que es el personal. O sea, el personal, y en general hablo de todos, ¿no? Pero si hablamos de una unidad pequeña o de un consultorio pequeño, pues vamos a hablar del clínico, del médico, del veterinario, ¿no? Aquel veterinario, pues yo no conozco a nadie que diga, no quiero ganar dinero. Claro. Todos queremos ganar dinero, a lo mejor en un principio para poderme comprar un quirófano, para poderme comprar un microscopio, para poderme comprar instrumental, para poder hacer una cirugía, para poder pagarme un curso, ¿sí? Para pagar la luz, Para sí, pagar la renta, la simple y luz, ¿no? Para sencillamente, comer, ¿no? Claro. Sí, y ahí pues puedes ir subiendo para comprarme un buen auto o una buena camioneta para trasladar a los perros, para poder hacer modificaciones a mi clínica, para convertir mi clínica en un hospital, ¿no? Etcétera, para poder pagarle a 2 o 3 médicos más, ¿no? Entonces todos vamos buscando eso a cambio de ofrecer nuestro servicio. Entonces yo sería feliz si tengo un cliente que le diga yo, oye, hay que hacer esto, sí, pum. Oye, hay que hacer esta cirugía, sí, pum, ¿no? Y venga y pague. Yo sería feliz, pero hay un pero. Ese cliente que está dispuesto a pagar también exige. Claro. Sí. Y me ha tocado platicarte, inclusive han pasado médicos por las filas de Dog Hunter que les molesta hablar con el cliente. Oiga, es que el cliente me está llamando a las 3 de la mañana para preguntarme cómo está su paciente. Sí. Oiga, es que tengo que avisarle 4 o 5 veces en el día de cómo está su paciente hospitalizado. Si tú tuvieras un ser querido en el hospital, ¿no estarías preocupado? Sí. Ok. ¿Quieres ese tipo de clientes? Pues entonces tenemos que ser conscientes que esos clientes también exigen. Claro. Y nosotros tenemos que estar a la altura. Y tenemos que prepararnos para estar a la altura. Y tenemos que aprender de más enfermedades, de poder tener una explicación más clara, de poder esa explicación trasladarla al lenguaje no médico, no científico, sino al lenguaje coloquial para que el cliente lo pueda entender. Claro. ¿Sí? Porque si no te entiende, sale igual que como entró y entonces piensa que no estás haciendo lo que deberías, porque simplemente no te entiende, ¿no? Entonces, es una combinación de lo que se tiene que dar, ¿no? Como te decía, el procedimiento, ¿sí? Que seas buen médico, que des resultados, que vayas al cliente correcto, ¿sí? Y que el personal, ¿sí? En este caso el médico, pero puede ser la recepcionista, el de limpieza, el auxiliar, el chofer,
Tienen que estar claro, todos en la alguno que misma no haga sintonía. su trabajo, pues ya no es el engrane de la maquinaria, ¿no? Es decir, Sí, si el de sí, compras sí. no te tuvo a tiempo la anestesia, pues Esto ya es un tu trabajo de equipo. ya todo se vino abajo, Esto ¿no? es un trabajo de equipo, ¿no? Cuando nosotros en Dog Hunter, cuando operamos, pues vamos a decir, yo soy el cirujano, necesito un ayudante, pero necesito una persona que vea la anestesia y además necesito una persona que nos esté pasando el instrumental o que si algo pasa, no se limpie, que esté pendiente de lo que nos hace falta, ¿no? Estás hablando, cuando menos necesitamos 4 personas en un quirófano. Cuando menos, ¿no? Nosotros operamos así, ¿no? Es difícil que operemos con menos de 4 personas. Tiene un costo, pero tiene la obligación de que cada quien haga su trabajo. ¿Sí? Imagínate que en ese quirófano tengamos un accidente, y accidente no como que nos equivoquemos, sino un accidente como que el paciente responda mal a la anestesia y tengamos que hacer una reanimación cardiopulmonar. Y si no tenemos un equipo, lo más importante, si ese equipo no sabe qué hacer, más importante todavía, si una parte de ese equipo no es eficiente, no importa qué tan bueno sea tu trabajo, porque posiblemente ese perrito fallezca por la incapacidad de una de las personas que están ahí, porque a lo mejor, fíjate algo muy característico, que de hecho una vez nos pasó. Tuvimos un perrito que estaba muy mal, tuvimos que hacer reanimación y esta persona, que era un médico joven, era su primer día, para desgracia, ¿no? Para desgracia algunos, fortuna para otros. Le toca ese caso y cuando vio que el perrito estaba sangrando, se estaba muriendo y todos corriendo, se quedó en shock. Se paralizó. ¿Sí? Doctora, tráigame esto, doctora, tráigame el otro. Y la doctora se quedó así. Entonces tuvo que alguien que agarrarla del brazo, darle una sacudida y ¡hey, despierta! ¿No? Te necesitamos. O sea, a veces por el simple hecho de ve y tráeme esta jeringa, ¿no? Entonces, una cuestión como esas, ¿sí? Es una incapacidad, y a lo mejor en el caso de esta persona pues era experiencia y conocimiento, ¿no? Fue su primer día, no la puedes culpar, pero le tocó, ¿sí? Puede hacer que las cosas no funcionen bien en general, ¿no? Entonces somos un equipo, tiene que funcionar, ¿no? Para que podamos ser productivos, y eso es macro, ¿no? Pero cuando aterrizamos, pues al final hablamos de personal, ¿no? Personal, clientes y procesos, ¿no? Si tenemos buenos procesos y tenemos un enfoque adecuado para el cliente correcto y tenemos personal que quiera trabajar con nosotros, sí, está perfecto. Si tú contratas a una recepcionista que no le gusta atender con una sonrisa, no va a funcionar. Vas a dejar de ser productivo. Tus clientes van a empezar a bajar, ¿no? Si tienes un médico que, ay, es que la consulta, tengo que hablar con el cliente, no, mejor que lo vea otro, y se tiene que esperar, ¿sí?, a que el médico o el otro médico se desocupe para atender la consulta, ya baja tu productividad, ¿no? Entonces tiene que haber una amalgama de esos 3 factores: tus servicios, el cliente y el personal, ¿sí? Esos 3 en conjunto, cuando los encuentras, ¿sí?, te vuelves productivo. Perfecto. Vamos a nuestra pausa de nuestros patrocinadores y regresamos con más de la productividad en los establecimientos veterinarios. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 8 24 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Nutrición especializada para estómagos sensibles. El alimento Seco Hus está formulado especialmente para perros adultos de cualquier talla o raza con sistema digestivo sensible o alergias e intolerancias alimentarias. Beneficios clave. Salmón como única fuente de proteína. Ayuda a reducir reacciones alérgicas. Arroz como único cereal. Menor riesgo de intolerancia al gluten. Fórmula completa y balanceada para una digestión saludable. Realiza tu pedido en tu sucursal más cercana. Ticul, Mérida, Campeche u Oshkoshka. Porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota. Bien, estamos ya de regreso. Muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Muchas gracias por su patrocinio para la realización del programa. Hablábamos, Fidel, de la productividad, de encontrar el equilibrio entre estos tres factores para que las empresas sean rentables.
si bien de pronto el personal tiene que estar también en el área adecuada, ¿no? Hay médicos que no les gustará tanto dar la consulta, pero son muy buenos cirujanos, Sí. donde ya no tienen que tratar directamente con un cliente a la hora de hacer la consulta. La medicina interna, aquellos que prefieren estar medicando, cuidando, haciendo. Hospitalización, ¿no? Y habrá quien definitivamente le guste el trato con la gente, el revisar al animalito. También es importante poner al personal adecuado en donde va, ¿no? De repente a algunos Claro. nos cuesta trabajo, no es que no nos guste, nos cuesta trabajo la interacción con las personas, ¿no? Nos han tocado clientes muy accesibles, clientes muy difíciles, que también de pronto tienes que ir mediando y esto es parte de la experiencia que tienes. Pero ¿qué sucede cuando de pronto pues tú conservas ya un nivel, ya traes un nivel, ya traes un impulso y de pronto detectas que esta unidad de negocio cayó, dejaste de ser tan rentable? La identificación de ese proceso, ¿cómo se da? Para decir, a ver, un mes puedes caer y dices, bueno, hay factores, y hablamos casos concretos. Ahora un retorno a clases de pronto, un regreso a clases donde la gente está enfocada en la compra de útiles y no tanto en una atención a mascotas. Bueno, es un mes, finales de agosto se da, pero caíste septiembre, caíste octubre y vas cayendo en noviembre, ya eso ya no está bien. ¿Cómo de pronto decir, a ver, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo sentarte en la unidad de negocios y decir, a ver, yo venía bien, venía con un buen impulso y ahora estoy para abajo? ¿Cómo identificar ese factor? ¿Qué hay que hacer? Y paso 1, 2, el ABC hasta que llegues a la Z y ver cuál te falló. No, yo creo que en el caso específico de los médicos, pues cuando vas a la universidad te enseñan de medicina. O te enseñan a ser médico, te enseñan a muchos procesos, enfermedades, especies, ¿sí? Pero pocas son las materias donde te enseñan, por ejemplo, administración. Pocas o nulas donde te enseñan un desarrollo de negocios. Marketing, ¿no? Proyectos, manejo de personal, ¿no? Entonces, al final, todo eso, cuando empiezas a ser dueño de tu clínica, pues eres dueño de un negocio. Cuando ya es un médico empresario, ¿no? Pero por ahí escuché a alguien decir, ¿no? O sea, que no puedes tú ser un empresario si no entiendes de negocios, ¿no? Eres médico, eres muy buen médico, pues métete de médico. Pero si no sabes de negocios, vas a sufrir con tu negocio. O sea, no sabes de negocios y te metes de empresario, pues vas a sufrir. Entonces tienes dos opciones. O te asesoras, ¿sí? O tienes que aprender a hacerlo. ¿Sí? Aquí vas a pagar un costo económico porque alguien venga y te asesore y te vaya llevando de la mano. Y acá pues vas a pagar un precio de que de repente te encuentres con esos topes, ¿no? O sea, de repente me fue muy bien, de repente me fue muy mal, de repente me fue muy bien, de repente me fue muy mal, pero no entiendes por qué es, ¿sí? Okay. Lo que deberíamos de establecer es un buen mecanismo administrativo, donde vas tú a determinar cuáles son tus objetivos, ¿sí? Cuáles son tus metas, cuál es tu presupuesto, qué puedes gastar, qué no puedes gastar, qué puedes comprar, qué no puedes comprar. Que llegó el laboratorio X y te dijo, oye, fíjate que si me compras 50,000 pesos te voy a regalar una báscula. Y tú, wow, no, pues sí, voy a comprarte 50,000 pesos para que me regales una báscula. La báscula te cuesta 30. No, hombre, la báscula te cuesta 2,000 pesos, ¿sí? Y por vía de mientras compraste X cantidad de dinero, llenaste tu almacén, te estoqueaste de mucho producto y a la vuelta de 2 meses ni siquiera pensaste si tenías el volumen para venderlo, ¿no? Y entonces ya se te caducaron, deja que no se te caduquen, tienes dinero ahí que no puedes usar para comprar algo que realmente necesitas, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces son decisiones que a veces tomamos por impulso, ¿no? ¿Sí? Si tienes un plan, si tienes un presupuesto, si tienes un proyecto, si tienes formas claras donde puedes tú ir midiendo dentro de un proceso administrativo, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde lo voy a medir?
Esto era lo que tenía que hacer y conseguí esto. Ok, entonces hubo una desviación. ¿Qué provocó esa desviación? La desviación la provocó que no contemplábamos que lloviera y nos inundáramos. Pues son factores externos que a lo mejor nos faltó contemplar, ¿no? Que estamos en una costa, queríamos una clínica cerca de la costera, ¿no? Y se nos olvidó contemplar la temporada de lluvias. Entonces ya aprendiste y que tienes dentro de tu presupuesto, en tus proyectos, dentro de tu planeación, contemplar que va a haber muchos días de lluvia en la época de lluvias donde normalmente o seguramente no vamos a vender nada, ¿no? ¿Sí? O aunque ya hayas trabajado para tener tus citas, pues la gente no va a poder llegar, Claro. ¿sí? Entonces ese día no hubo ingresos. Entonces son cosas que tienes que ir planeando. Entre mejor lo planees, ¿sí? Te digo, hay un proceso administrativo, ¿no? La planeación, la dirección, el control, el seguimiento, los ajustes, ¿sí? Y volver a replantear todo el proceso e ir generando algo que se llama un proceso de mejora continua, ¿no? Voy encontrando las desviaciones dentro de lo que planeé y determino qué es lo que sigue. Y eso te va llevando a los cambios constantes, ¿sí? Y te lleva a darte cuenta de lo que está sucediendo. ¿El bajón de este mes fue normal? Sí, por las vacaciones. Entonces no pasa nada, ¿no? En el que sigue nos debemos de recuperar. Aquí hay un problema de inflación, el gobierno, etcétera. ¿Te afecta? Pues sí, te puede afectar, Claro. ¿no? Sí, desde hoy ya sabes que en 1 o 2 años va a haber un aumento al salario, porque ya todo el mundo está hablando, pues tienes que comenzar a pensar y prepararte, porque si no llega ese momento y vas a tener que tomar dinero de otro lado para hacer un pago adicional, ¿no? Que no habías contemplado. Entonces, toda esa serie de funciones, ¿sí? Te van orillando o llevando a tomar buenas decisiones y encontrar los puntos donde tú sabes si te preocupas o sabes que es un proceso normal que hay que atender, pero no vamos a ir a tapar un hoyo, ¿no? De urgencia, porque a veces eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Perfecto. Vamos a nuestra cápsula de viajeros y regresamos, bueno, ya con la parte final y las conclusiones de este programa. Volvemos. Esta cápsula es presentada por Who's. La Amazonia es uno de los sistemas fluviales más importantes del planeta. Es también una extensa red de vías acuáticas por donde transitan cada año cientos de especies migratorias con casi 6.8 millones de kilómetros y más de 1000 tributarios. La cuenca del Amazonas alberga una enorme biodiversidad que se traduce en más de 2.500 especies de peces amazónicos y algunas de las mayores migraciones en el mundo. Hoy resalta la importancia de los peces migratorios y, asimismo, la importancia de conservar la Amazonía para asegurar la supervivencia de estos peces viajeros. ¿Cómo son las migraciones de los peces amazónicos? Así como en los grandes ríos del mundo, el tipo de viaje, los tiempos, los recorridos y las distancias dependen de las características y necesidades de cada especie y solo sobreviven los más fuertes. Cada una cumple con su viaje como un ritual sagrado para buscar alimentos o reproducirse y algunos hacen recorridos tan extraordinarios que pueden superar los 7.200 kilómetros. Las migraciones pueden ser cortas, que incluyen recorridos locales menores a los 100 kilómetros, medianas con distancias de 100 a 500 kilómetros o grandes que incluyen desplazamientos transnacionales de más de 500 kilómetros. La Amazonia es una gran autopista en la que el tráfico de peces grandes y pequeños no cesa y cada viajero sorprende por sus habilidades para migrar, incluso en las condiciones más difíciles. Es el caso de los bagres dorados o bagres Goliat, que pueden migrar cerca de 12 meses en un solo trayecto. Estos grandes peces tienen un enorme valor comercial de consumo y hacen parte fundamental de la dieta de los pobladores amazónicos, aportando a su seguridad alimentaria. Y no son los únicos. La fertilidad de estas aguas abastece durante casi todo el año a las poblaciones asentadas en las orillas de los ríos y son una de las principales fuentes de ingresos.
El 90% de las especies migratorias identificadas en Colombia tienen un valor comercial. Esta cápsula fue presentada por Who's. Bueno, pues ya regresamos después de nuestra cápsula de viajeros, ya la parte final, Fidel, donde bueno, hemos platicado de un modelo de negocios, de lo que se necesita para ser rentable, de estar muy pendientes para hacer esta reingeniería de todos nuestros procesos en algún momento de desviación, los factores que la afectan, pero finalmente lo más importante es tener claro, como decías, a dónde vamos, qué queremos y qué es lo que podemos hacer. ¿Qué vas a hacer? Tenemos, ¿no? ¿A quién se lo vas a...? O sea, ¿qué vas a vender? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Y quién te va a ayudar a venderlo, ¿no? Entonces, si tenemos esas tres cosas claras, ¿sí? Procesos, clientes, personal, definitivamente yo creo que ya tienes un gran porcentaje ganado con una alta probabilidad de que seas eficiente y productivo. Claro, para que pues, lo tomemos muy en cuenta a la hora de poner no solamente un negocio veterinario, que es lo que nos atañe, pero bueno, cualquier negocio tendrá esta misma base, ¿no? Sí, sí, inclusive a veces hasta, digo, seguramente tienes, antes de que estuvieras inmerso en la clínica, tenías amigos que eran veterinarios, ¿no? Entonces llegas, oye, y te hacen un descuento. ¿De cuánto es ese descuento? ¿Cuál es tu costo? Entonces de repente tú dices, ay, te voy a hacer el 50% de descuento. Ok. Y lo que hiciste, realmente le ganabas el 20%. Entonces ya perdiste un 30%, ¿no? Que tienes que poner, ¿no? Claro. Entonces te digo, ese tipo de cuestiones entran también dentro del proceso administrativo para que tú puedas determinar hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Sí? Y pues no te pierdas, ¿no? en esta maraña. A veces nosotros mismos por desconocimiento somos nuestros propios enemigos dentro de este proceso. Sí, lo que mencionabas, ¿no? Con aquel que llega y te dice, te vendo 50 sacos, sí, cómprame 50 sacos y te doy una báscula, y de primera instancia lo ves muy bueno, pero al final tú mismo te estás poniendo la soga en el cuello, ¿no? Y a veces, aunque lo sepas, tú piensas que puedes, ¿no? Lo tomas y resultan ser errores pues garrafales o que después se vuelven o se convierten en una losa pesada que tienes que ir solventando por ese tipo de decisiones. Claro, y es muy importante mantener los equilibrios en Sí. cada uno de estos procesos, pues para llegar a buen puerto con lo que nosotros queremos, con lo que buscamos, sin olvidar que, bueno, pues si bien la filosofía, el objetivo es preservar la salud del animalito, pues no olvidar que también de alguna manera somos un negocio en el que también estamos vivir, y bueno, vamos equilibrando todo. Sí, nuestro producto es la salud, ¿no? Sí. Ver el bienestar animal, y ello conlleva otra serie de cosas que es precisamente lo que hemos venido abordando en este programa. Es correcto, así que, es. Pues ahí lo tiene usted. Esperamos que le haya dado un poquito de luz a la gente que nos comentaba con respecto a estos negocios que, como bien comentaba Fidel, pues los preparan en las aulas para ser buenos médicos, pero no te preparan para ser empresario, para tener otra visión que pues es natural, ¿no? Finalmente es natural. Yo siempre les he dicho cuando me preguntan, pues digo, es que finalmente es un negocio como una tortería. Lo hacemos porque tenemos que vivir, lo que sabemos hacer es servicios médicos, servicios de salud, y se ofrecen, ¿no? Sí. Entonces, ahí está, quieres tener una tortería pequeña, la mejor de la ciudad, ¿no? La más grande, la más amplia. Bueno, de ti depende, hay que trabajar. Obviamente la medicina es un campo muy difícil, un campo que diario está cambiando, hay que actualizarse. Estás obligado a actualizarse sentado, ¿no? Estamos nosotros ahorita implementando, se van a enterar que vienen una serie de nuevos servicios que vamos a hacer, traer equipos para poder hacer cirugías distintas. Y eso implica gasto, capacitación. No, estás hablando de equipo de 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, ¿no? Donde hay que hacer alianzas, hay que hacer una serie de cosas para poder traer esto a la parte veterinaria. Y que finalmente pues redunda en el beneficio de para poder usar ese equipo de entrada,
¿sí? Vamos a hacer una certificación que en pesos más, pesos menos, ronda cerca de 60,000 pesos. Por individuo. Sí. Entonces imagínate, o sea, si no fuéramos una unidad de negocio, ¿cómo haces eso? Claro. Sí. Para hacer las cosas bien, te tienes que capacitar, te tienes que certificar, ¿no? Un día nos dijeron células madre y tuvimos que ir a viajar, a hacer un curso, certificarnos para poder manejar las células madre. Entonces, eso implica costos. El poder dar esos servicios implica costos. ¿Sí? Si no somos una unidad de negocio productiva y rentable, la realidad es que no avanzaríamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene usted. Cualquier duda, comentario, pues escríbanos en nuestras redes sociales que fueron apareciendo a lo largo del programa y con todo gusto, pues aquí los médicos o nuestro director general pudieran darnos luz al respecto. Fidel, gracias por habernos acompañado. Un placer. Nuevamente. Nos vemos próximamente en los martes, que también ya nos tienes por ahí abandonados. Así que gracias a usted por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en 2 Counter TV. Hasta pronto. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Just, porque cuando su pancita está bien, su bienestar se nota.